Ahora vamos a platicar con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, con Francisco Fernández. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, el Tus sector órdenes. restaurantero es uno de los más sensibles a este efecto de la epidemia de coronavirus. ¿Cómo ha afectado hasta este momento que seguimos en la fase 1, pero ya muy próximos a pues entrar a la etapa más complicada, una de las más complicadas, aunque ya vemos que se están empezando pues a cerrar un buen número de establecimientos? ¿Cuál es el estado que guarda la industria, Francisco? Sí, mira, fíjate, la verdad de las cosas es que primero venimos en el caso de la Ciudad de México, luego sí ya te platico del país. En el caso de la Ciudad de México y ciudades que tradicionalmente la gente sale a unos destinos turísticos, en el caso de la Ciudad de México, Acapulco concretamente, siempre hay una baja importante, ¿no? Ahí inmediatamente bajó el fin de semana como cualquier puente, entre un 15 y un 20%, pero a raíz de que inicia esta semana, las caídas han sido muy acentuadas. Si hablamos en segmento de restaurantes, digamos, premium, o especializados o de manteles, las ventas son del 90% abajo, o sea, es verdaderamente dramático en ese segmento. Te hago esta aclaración porque la industria restaurantera es una baraja muy amplia, porque hay conceptos. De hecho, nosotros se lo presentamos hoy a la doctora Claudia Sheinbaum. Yo le explicaba que tenemos que hablar de un segmento de menos de 100 pesos, de 100 pesos a 300, por digamos, y de 300 en adelante. Entonces, en el segmento de alto y medio, pues la caída es tremenda, ¿no? Claro. Francisco, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Gracias, Rogelio. Francisco, ¿qué ayudas, qué apoyos estarían buscando ustedes del gobierno federal, de los gobiernos locales como el de la Ciudad de México ante esta coyuntura? Uh-huh. Mira, son varios en el sentido de que hicimos una lista completa que va desde una mora en el tema del pago de los impuestos, en una eliminación en el tema del impuesto a las nóminas, que en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, te voy a dar un ejemplo, que todas estas licencias que hay que renovar cada 2 años y que para un restaurante en su conjunto puede representar, no sé, por decirte algo, 150 y 200 mil pesos, pues que ya dejemos de hacer renovaciones cada 2 años y hagamos una renovación de 1 año. Si las condiciones no cambian de un establecimiento, pues que no hagamos pues que no Otra vez el trámite, ¿no? Sí. Exactamente el mismo trámite. Si tú no has cambiado, sigue siendo igual, como hay muchos establecimientos que siguen exactamente igual, pues no le vemos sentido de estar haciendo un trámite costoso y aparte en una época donde se supone que México ya debe haber entrado a una época digital en donde todos estos trámites deberían hacerse desde un escritorio, ¿no? Y ahorrarnos el tema de tener que tener un tercero involucrado y todos estos gastos que son muy costosos para un restaurante. Entonces, te voy a decir una cosa que es fundamental. Esta es una crisis que nos va a pegar y nos va a pegar durísimo. Si nosotros recordamos lo que pasó en el 2009 la industria restaurantera perdió el equivalente a un 16% de su PIB de entonces. Es decir, 10 años tuvieron que pasar para que recuperáramos de nuevo lo que éramos hace 10 años. Con un impacto de esta naturaleza, pues otra vez vamos para atrás, pero aparte con una gravedad, todo depende el tiempo. En aquella ocasión hablamos de un cierre de 2 semanas. En este momento podría decir que nosotros estamos llevamos 4 días de la primera semana. O sea, nosotros ya podemos decir que estamos en un momento muy crítico. Por supuesto, lo que a veces es necesario explicar, hay conceptos que su consumo, su ticket promedio es más bajo y lo resiente en un 30%. Ahora, 30% es muchísimo. 30% es muchísimo. Oye, Francisco, dentro de la estructura de costos de un restaurante, ¿qué segmentos o qué rubros son los que más impactan? Mira, de los que no puedas controlar, tiene que ver con tu nómina y tiene que ver con tus rentas. Son de los aspectos más importantes. Porque por la materia prima, lo que es lo inherente a los platillos, digamos que ahí pues vendes menos y consumes menos. Claro, hay un tema ahí importante porque hay productos perecederos que no se pueden, pues no, simplemente terminas tu periodo y es a la basura, ¿no?
Claro. Pero, por ejemplo, los impuestos y los costos regulatorios. No, ese es precisamente el tema que nosotros estamos pidiendo a la autoridad. Oye, estoy pasando por un momento, una crisis muy fuerte, ya tenemos la experiencia documentada, inclusive, porque hoy le enseñamos a la doctora Sheinbaum un estudio que mandamos a hacer, que elaboramos en conjunto con el CIDE, para que viéramos el alcance y el impacto que tuvo en el 2009 la influenza, esta H1, no recuerdo bien su nombre, la influenza del 2009. Claro. Francisco, la entrega de comidas a domicilio que se ha puesto de moda en todo el país, bueno, y en todo el mundo, ¿podría compensar en algo esta baja en el aforo? Muy poco, mira. Digo, me queda claro que hay conceptos que su naturaleza, su ADN, su estrategia de negocios para llevar, pero es la mínima parte. En realidad, sí, claro, es una buena decisión, es una buena alternativa, ayuda, pero jamás sustituye esto. O sea, la enorme mayoría no tiene esta opción. Pero aparte de lo que explicaba, el problema número uno es, a ver, estás pegando también a un segmento, primero muy amplio. Aquí en la Ciudad de México hablamos de casi 270,000 empleos directos. Y esto significa, o se traduce en 274,000, 270,000 hogares. 270,000 hogares significa que promedio viven 4 personas por ahí. Entonces, si hacemos números, pues estamos hablando de un impacto a 1,000,000 de personas. Y además con una particularidad. Como sabes, la industria restaurantera podemos explicar que tiene alma y cara de mujer, porque la mayoría son mujeres. Y de esas mujeres, más de la mitad son el sostén de sus familias. Entonces el impacto, por supuesto, es fortísimo. Y dejemos también el tema de la gente que percibe propinas, porque independientemente de eso, hay un segmento muy importante que vive también de las propinas. Hoy día, ¿cuántos empleos genera? Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cuántos empleos directos genera la industria restaurantera? ¿Cuántos indirectos? ¿Y cómo está esa ecuación en el resto del país? Mira, en el país, te platico, en el país hay 1,700,000 mexicanos que dedican a esta actividad. La Ciudad de México, si seguimos la misma tendencia que nos marca el INEGI, representa 270,000 empleos directos. Ahora, el propio INEGI nos marca que multipliquemos esta cantidad por 3.5. En realidad nosotros como gremio siempre hacemos una multiplicación menor por 2.5. Pero independientemente de eso, si acabas de hacer la multiplicación, pues te das cuenta que es un impacto fortísimo a la economía, a las familias mexicanas y a las familias de los que menos tienen, porque ahí es donde está ahí pegando. Pues por eso fuimos a ver a la doctora, en principio en la Ciudad de México, y lo mismo lo estamos replicando en todo el país, y también con las autoridades federales, a decirles, oiga, necesitamos ayuda. Y no queremos con esto, no significa con esto que vamos a ganar dinero. Lo que estamos pidiendo es que nos ayuden a sobrevivir. Yo oí algunas declaraciones, dice, ¿qué pasa si se va a un mes y medio? No, le digo, un mes y medio es un escenario catastrófico, es un escenario donde desaparecen muchísimos establecimientos y muchísima gente se va a quedar sin empleo. Entonces, tomar decisiones de esta naturaleza no es juego. Son decisiones que hay que medir con mucho cuidado, porque impactaría a muchísimos mexicanos. Y te digo, acabamos de hablar de la Ciudad de México, pero estamos hablando del país. Exactamente, Francisco. En el tema de algunos servicios como el pago de la luz eléctrica y eso, ¿también estarían buscando prórrogas? Por supuesto, porque todo nos pega. Mira, desgraciadamente, en el poco conocimiento que a veces se tiene de la gente, voy a decir algo que es muy clásico en restaurantes donde la gente llega y pide un ron, ¿no? Dice, oye, es que yo pido un ron y el ron me vale 100 pesos, 90, pues si la botella vale, en el súper vale 160 pesos. Entonces dicen, oye, pues es que tú con 2 bebidas ya pagaste tu botella, ¿no? Esa es de alguna manera una decisión demasiado sencilla. Pero lo que no dice ahí es el costo de instalación, lo que no dice ahí es el costo de la luz, del gas, de la gente que trabaja, pues hay todo un tema ahí. Entonces, por supuesto, la luz, el agua, el gas inciden directamente en la viabilidad de un negocio. Esa es una realidad. Entonces, inclusive también con quienes son nuestros
nuestros arrendadores, que necesitamos entender que es un problema que necesitamos la ayuda de todos. Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a asumir la parte que nos corresponde, pero si nos dejan solos, simplemente desaparecemos. Bien, Francisco, pues te agradecemos mucho la entrevista. Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Canirac. Que tengas buena tarde. Gracias, a sus órdenes.